Su última novela creo yo que representa un momento importante en un escritor y es regresar a la literatura después de un éxito tan tremendo como fue el de su anterior novela. ¿Eso a usted le significó algo? ¿Le cambió el proceso creativo de alguna forma o cómo resultó? No, no cambió para nada ni el proyecto ni el proceso creativo, porque mi problema es que yo me demoro mucho tiempo pensando en un libro. Es decir, cuando por fin me siento a escribir un libro, eso es el producto de 5 o 6 años de fantasear con la idea y de ir descubriendo poco a poco antes de sentarme a escribir quiénes son estos personajes y cuál es esta historia. En el caso del ruido fueron 10 años, por ejemplo. Entonces, cuando yo comencé a escribir Las Reputaciones, ya llevaba 5 años pensando en ese libro, es decir, que había comenzado a pensar en eso mucho antes de escribir y publicar El Ruido. De manera que eso es lo bueno de manejar procesos tan largos, que los libros nunca se ven afectados por esas circunstancias, esos accidentes como el éxito, que es un accidente y una banalidad, que tienen los libros anteriores. En Las Reputaciones hay un personaje de una fuerza tremenda que es este caricaturista Mayarino. Piensa uno un poco cuando lo lee qué hay detrás de la construcción de un personaje de estos. No sé si ese trabajo creativo es de qué tipo de complejidad, porque obviamente hay una construcción desde el punto de vista personal, profesional y toda una vida que hay que crear para ir adelante y atrás como usted lo hace en su novela. O sea, ¿cómo le resulta crear un personaje de esa potencia? Casi que es una novela de personaje, podría decir yo, que es Mayarino. Sí, eso está muy bien, es una novela de personajes, sí. Claro, toda la novela, aunque es breve, está completamente recostada en él. Y el proceso de construcción del personaje fue largo, dispendioso. Me implicó un poco, para mentir con conocimiento de causa, como dice Vargas Llosa, me implicó mucha más investigación y mucho más conocimiento de lo que realmente aparece en la novela. Yo conté mucho con la ayuda de Vlado, por ejemplo, que me dio su tiempo, me mostró cosas de su oficio. También un caricaturista español que se llama Peridis, que firma como Peridis, y otro que no es caricaturista, sino es un dibujante político, que para mí es uno de los grandes intelectuales españoles de este momento, que firma como El Roto, Andrés Rábago. Ellos tres me dieron información de viva voz, digamos, y aparte de eso, pues yo me aproveché de la biografía conocida de muchos otros caricaturistas colombianos, como Héctor Osuna, a quien admiro profundamente, como Antonio Caballero, y con todo eso entonces uno arma un pozo de información más o menos inútil, que sirve para construir una superficie de informaciones útiles que armen, que monten el personaje. Y es un proceso largo, pero eso es lo divertido de hacer novelas, ¿no? Conocer al otro, conocer gente, conocer y entender oficios y personalidades distintas de lo que uno normalmente conoce. Obviamente un poco, una pregunta un poco tonta en ese interés de algunos lectores de conocer cómo es el proceso creativo. ¿Usted, por ejemplo, sabía que esa novela iba a tener esa extensión? ¿O tal vez la historia tiene que ponerle unas talanqueras y irla encauzando como el que lleva un río? ¿Cómo ocurre eso? Porque resultó una novela más bien corta, como usted lo decía ahorita. Bueno, el género, digamos, cuento, novela corta, novela de extensión normal, o esa novela mamotrética, que para mí es un género aparte, eso es una de las pocas cosas que yo conozco antes de sentarme a escribir. Me lo dicta la intuición, yo creo que es una cuestión de intuición, y me ha sucedido que me equivoque, me ha sucedido que algo que yo pensaba que era un cuento resulta siendo otra cosa. Pero no es frecuente que eso me ocurra. Hay una cuestión de intuición que me dicta cuál es el género más apropiado para darle forma a esta idea. Y en este caso era una novela corta, que para mí es un género que me encanta como lector, digamos, que tiene una rica tradición latinoamericana, ¿no? Los Avioses, Crónica de una muerte anunciada, Aura de Carlos Fuentes, son novelas que yo he leído siempre con mucho interés. Entonces ese empaque me pareció desde el principio que le convenía a esta historia que yo quería contar, y por fortuna resultó que sí. Obviamente esas charlas se hacen muy largas, pero quería un poco preguntarle por su relación con el pasado. ¿Usted ha reflexionado sobre la relación suya con el pasado? Porque tal vez haya una obsesión, pero además es un pasado de que también siento yo busca una respuesta de lo que nos ocurre ahora. ¿Cómo es su relación con el pasado desde el punto de vista literario, Juan Gabriel? Bueno, yo
suelo decir medio en broma que a mí me interesan más los muertos que los vivos, ¿no? Y eso por lo menos es cierto desde el punto de vista de mis ficciones. Todas las novelas se interesan mucho más en ese... en esa gran historia colectiva que es nuestro pasado. Quizás porque yo me fui muy joven de Colombia y tan pronto como me fui a Colombia comenzó a convertirse en un misterio, en algo que yo creía conocer y no conozco realmente. Cada vez que yo volvía me daba cuenta de que muy cerca de donde yo había crecido había sucedido algo de una importancia histórica tremenda para el país, que por lo tanto había marcado mi vida, marcado mi propia experiencia sin que yo lo supiera. Y eso me empezó a interesar mucho. Luego entonces uno comienza a leer los libros que van por ese lado, ¿no? Y a mí los autores que me interesan son los que exploran el pasado en ese sentido. Sebald, Philip Roth, los novelistas latinoamericanos como Carlos Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, que tratan un poco de explorar la historia o de reescribir desde la ficción y volver a comprender desde la ficción la historia de sus países. Eso es lo que a mí más me interesaba. En ese sentido, Las Reputaciones es quizás el único libro que no tiene esa mirada hacia el pasado colectivo, pero sigue siendo un libro que se interesa mucho en el pasado individual de cada uno. Juan Gabriel, muchas gracias una vez más.